Buenas tardes a todos. Gracias, Martín, por la presentación. Es un honor para mí participar de estas jornadas organizadas por la Escuela de Terapias Miofaciales Tupimec, denominada Fascia y Movimiento Terapéutico. Y bueno, mi ponencia va a referirse a la relación de la dinámica facial y la modulación de la fibra intrafusal. Esta temática tiene vínculo directo con la contemplación acerca de la posibilidad de que la estructura facial sea considerada como un elemento de propiocepción muy importante de cara a la construcción y ejecución del movimiento. La pregunta clave, entonces, bajo este paradigma, es: ¿la fascia es un órgano propioceptivo? ¿Podemos considerar a ciencia cierta y bajo diferentes perspectivas científicas que la fascia tiene esa característica, que tiene posibilidad de conformar parte del sistema propioceptivo? La otra contrapregunta que se entiende por defecto es: en tal caso, en tal consideración, si esta fascia se encuentra alterada, ¿qué sucede con la construcción del movimiento? ¿Qué sucede con el control motor? ¿Qué sucede con la programación neurológica del movimiento? ¿También se va a alterar? Bien, estas incógnitas intentaremos resolverlas en esta hipótesis de relación vincular entre la estructura facial y el uso neuromuscular. Primer paso para poder conseguir la diana es identificar si la estructura facial posee inervación y si esta inervación es de consideración como para poder denominar a la fascia como órgano propioceptivo. Como mis compañeros han mencionado, la fascia evidentemente tiene receptores relacionados con la propiocepción. Se han mencionado los corpúsculos de Pacini, que están vinculados a la percepción, a la sensación de la presión momentánea y vibraciones. También los corpúsculos de Ruffini pueden anunciar las presiones sostenidas y también algún tipo de estiramiento a nivel tisular. Por otra parte, ya hemos mencionado también a los receptores libres, que como hemos podido escuchar de otros ponentes, están sustancialmente presentes en el tejido facial, y estos receptores son capaces, como ya hemos dicho, de efectuar referencias multimodales, ¿no? Ya sea térmicas, químicas y también, por supuesto, mecánicas. El hecho de que estos receptores libres también puedan activarse ante estímulos mecánicos da la pauta de que probablemente también estén participando como aferentes nociceptivos, y bueno, con estas características enunciadas podríamos ya de antemano suponer que la fascia posee un rol propioceptivo de relevancia. Sin embargo, es verdad, y aquí vamos un poco con la temática, que realmente el receptor por excelencia, el propioceptor por excelencia neuromuscular, que por supuesto que fisiológicamente está completamente justificado su rol propioceptivo y su participación en el control motor, no hay lugar a duda que es el uso neuromuscular. El uso neuromuscular, como ustedes recordarán, se encuentra infiltrado entre las fibras intrafusales, organizado y orientado de forma paralela a las mismas. Dentro de su cubierta conectiva presenta una serie de fibras intrafusales, fibras dinámicas, fibras estáticas, las cuales son elementales para el funcionamiento de este receptor. Este receptor posee una gran inervación, que le permite actuar como aferente, pero también le permite actuar como efector. Recordemos que ese propioceptor, el uso neuromuscular, es el único receptor que recibe un comando de mucha magnitud, de mucha importancia, que es la actividad gamma, lo cual le permite, a partir de la incidencia del sistema nervioso, graduar su nivel de tensión. Ese nivel de tensión, por supuesto, que va a sujetar y va a condicionar toda la respuesta refleja, ¿no? Me estoy refiriendo básicamente a la respuesta refleja estática o dinámica del reflejo de estiramiento. Bien, es importante que podamos describir la configuración del uso neuromuscular. El uso neuromuscular, si lo observamos en microscopía electrónica, vamos a ver que ese uso neuromuscular está constituido de una forma muy particular, lo que básicamente habla de su funcionamiento.
Por ejemplo, aquí tenemos representado el ángulo espiral, ¿no? Donde encontramos una serie de pelotitas dentro de la cápsula esta que mencionábamos anteriormente, que le da la forma de uso, ¿no? A ese uso neuromuscular, usiforme, y esas pelotitas se organizan como si fueran un rosario, ¿no? Estas pelotitas, en definitiva, son deformables, y cuando se sucede el estiramiento longitudinal del uso neuromuscular, lo que va a suceder es que estas pelotitas, al deformarse, se activan, ¿no? Desarrollando una serie de impulsos, trenes de impulso, que son los que informan de ese estiramiento. La característica esencial del uso neuromuscular es que es un receptor dinámico de estiramiento, ¿no? A partir de las fibras, sobre todo 1A, y las fibras secundarias y también las de cadena nuclear, lo que informan es posición del músculo. Por eso es que resulta tan importante, y bueno, la pauta clínica trascendental es que cuando este sistema se descontrola, por ejemplo, una lesión de primera motoneurona, los reflejos son tan tenaces y alteran y rompen completamente el patrón sinérgico de la musculatura, ¿no? Como pasa en pacientes con espasticidad. Si lo vemos con mayor amplitud, aquí tenemos claramente las fibras intrafusales, esas especies de pelotitas que decíamos envueltas en su cápsula externa. Lo que me interesa que observemos aquí es la continuidad, ¿no? De fibra intrafusal a partir de esta cápsula externa que posee un gran componente de colágeno con su entorno. Esa continuidad establece que esta fibra intrafusal, a partir de la cápsula externa, se integra a su entorno. ¿Cuál es el entorno? Bueno, el entorno es el perimisio. Curiosamente, si nosotros observamos un corte transversal de una fibra muscular, de un músculo, y intentamos localizar y ubicar al uso neuromuscular en este corte, yo creo que la mayoría de nosotros estaría buscando el uso neuromuscular aquí dentro de este compartimento, es decir, dentro del compartimento de fibras extrafusales, ¿no? Tal y como se visualizó en el video anterior. Sin embargo, la cosa es un poco distinta a la que solemos pensar en términos generales. Fíjense, yo les describo algunos elementos que están contenidos en esta imagen. Aquí tenemos con la letra B al nervio, el tracto neurovascular en su entorno, esta es la fibra muscular, ¿bien? Y fíjense que dentro de la fibra muscular, si ampliamos la imagen, no aparece el uso neuromuscular. ¿Dónde aparece el uso neuromuscular? Bueno, precisamente por fuera. Inmediatamente por fuera de ese paquete de fibras extrafusales. Es decir, primer mensaje, el uso neuromuscular no está contenido dentro del paquete de fibras extrafusales, sino más bien está por fuera. ¿Y dónde está? Fíjense, si ampliamos aún más la imagen, aquí, vamos a ver que aquí está el paquete de fibras extrafusales y aquí aparece el uso neuromuscular. Inmediatamente por fuera de esas fibras extrafusales. Y fíjense de que es continuo del perimisio. Este es el perimisio, esta es la cápsula externa y estas son las fibras intrafusales. ¿Qué significa esto? Esto significa que el uso neuromuscular no está contenido dentro del sarcómero, ni está contenido dentro del endomisio, sino que está por fuera, está contenido en el perimisio, sobre todo el perimisio terciario. Aquí tenemos otras imágenes, aquí tenemos nuevamente el uso neuromuscular, aquí está su representación, y fíjense, el vínculo más estrecho que tiene ese uso neuromuscular es con el perimisio. Aquí tenemos en negrita, ¿no? El trazado por donde recorre el perimisio y cómo envuelve la cápsula externa. Un dato no menor es que ese uso neuromuscular también está muy próximo, muy vecino al tracto neuromuscular. ¿Por qué este no es un dato menor? Por ejemplo, si tomamos en cuenta un paciente con espasticidad, que es la imagen de la derecha, este es un corte transversal de un músculo espástico y este es un grupo control, lo que observamos en el perimisio terciario, el cual estamos mencionando que está muy estrechamente vinculado al uso neuromuscular, observamos que hay un engrosamiento muy importante del perimisio terciario en pacientes en músculos espásticos. Esto significa que ese engrosamiento por su vecindad pudiera afectar el disparo, los trenes de impulso que provienen del uso neuromuscular, al igual que, como sabemos también, ese engrosamiento del perimisio terciario puede afectar incluso también la dinámica del sistema neurofacial, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será que este engrosamiento pudiera afectar la sensibilidad del uso y dar lugar o formar parte de la fisiopatología de la espasticidad? ¿Sí? Puede ser que este tipo de situaciones netamente estructurales esté sensibilizando el reflejo de estiramiento en pacientes neurológicos. Bueno, creemos
con bastante contundencia de que esto pudiera ser así. Fíjense, para describir aún más su distribución geográfica, la del uso neuromuscular, como hemos dicho recién, este uso se ubica muy próximo, muy vecino al tracto neurovascular. Y aquí tenemos más o menos una gráfica. Todos estos circulitos que ustedes ven aquí pintados, ¿no?, en esta representación gráfica, marcan dónde se sitúa el uso neuromuscular. En primer lugar, vemos que se sitúa muy próximo al ramal de inervación que entra dentro del vientre muscular. Aquí lo vemos nuevamente presente con las fechas. Y también otra característica de esta distribución geográfica, topográfica, del uso neuromuscular es que más bien su distribución es proximal. Si hacemos un corte transversal nuevamente, en este caso el corte transversal corresponde a un codo, vemos que todos estos puntitos marcan claramente dónde están más densificados los usos neuromusculares. Sabemos en términos generales que los usos neuromusculares se ubican mucho más en las profundidades que en la superficie, como muestras no típicas. Sabemos muy bien, y eso lo veremos en la ponencia de Palomet, que va a continuar a esta un poco más adelante. Vamos a ver, por ejemplo, que los músculos suboccipitales presentan mucho patrón de inervación del uso neuromuscular, y para tener una pauta numérica, el sóleo, por ejemplo, en la pierna, tiene 3 veces más de usos neuromusculares que los gemelos. Esto podría dar lugar a su tarea propioceptiva, ¿no?, como estabilizador intersegmental. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si toda esta estructura se encuentra rígida? ¿Qué pasa si esta rigidez afecta el disparo de los usos neuromusculares? ¿Qué pasa si la dinámica facial aquí se encuentra alterada? ¿Qué va a suceder con la sensibilidad del uso neuromuscular? Bueno, por ahí van un poco los tiros, ¿no? Esta es un poco nuestra hipótesis. Esa importante densificación pudiera perfectamente afectar el disparo de esos usos neuromusculares. Hablamos de la dinámica facial. Por supuesto que esa dinámica facial no es una dinámica netamente de transmisión de fuerza, es una dinámica activa en la cual los fibroblastos, ante la recepción de carga, ante la recepción de estiramientos, actúan remodelándose dinámicamente, y esto puede generar un par de fuerzas conjuntamente con el uso neuromuscular, ajustando la propiocepción y la sensibilidad. ¿Qué pruebas tenemos acerca de bibliográficas, ¿no?, acerca de la sensibilización periférica de esa fibra intrafusal? Fíjense, este es el ejemplo y esta es la documentación, ¿no? Si aquí tenemos un uso neuromuscular, bien, y lo que encontramos es un cambio dinámico en su entorno, es decir, un cambio dinámico en la fascia que lo envuelve, lo que vamos a encontrar como resultado, según esta documentación, es que la rigidez por inmovilización, por ejemplo, es decir, los cambios en la dinámica facial, sensibilizan los usos neuromusculares, desencadenando una suerte de actividad, de hiperactividad muscular y de hiperactividad del reflejo de estiramiento. Aquí tenemos las gráficas correspondientes a este estudio, que muestran claramente que a la segunda o quinta semana de posinmovilización en posición acortada, el uso neuromuscular aumenta su tasa de disparo. Es decir, es mucho más sensible, producto de que su entorno es mucho más rígido. La conclusión de este estímulo, de este estudio, es que precisamente ese acortamiento muscular, esa densificación de la matriz extracelular, afecta la sensibilidad del uso neuromuscular. Por lo tanto, estamos en condiciones hipotéticas de concluir un poco con esta gráfica, ¿no? Si la dinámica facial afecta al uso neuromuscular, de alguna u otra manera el uso neuromuscular va a terminar afectando la fibra extrafusal, es decir, hay una ruta indirecta a través del uso neuromuscular que va a afectar el tono muscular, la contracción extrafusal. Pero también sabemos, por antecedentes y por razonamientos que, bueno, son un clásico de nuestra escuela, que la dinámica facial también afecta la contractilidad de la fibra extrafusal por vía de transmisión de fuerza lateral. A todo esto, bien, y por lo enunciado, estaríamos en condiciones de concluir hipotéticamente el postulado de esta ponencia, ¿no? Y la conclusión podría ser esta: la dinámica facial podría operar perfectamente sobre la sensibilidad periférica del uso neuromuscular. Bien, estamos en condiciones de defender esta postura por la experiencia clínica y por los datos bibliográficos con los cuales estamos trabajando. Muy bien. Espero que les haya gustado la ponencia. Gracias una vez más a Tupimed por darle la posibilidad de expresar este contenido, y esperemos que les resulte a todos conceptualmente y clínicamente de relevancia para su provecho. Un saludo muy grande y buenas jornadas. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos
otra vez. Espero que hayan sido grato volver a repetir la ponencia de fascia y fibra intrafusal y que hayan podido de alguna manera ultimar detalles con esta repetición. Por otro lado, y en esta ocasión respondiendo a algunas inquietudes que habían quedado no saldadas desde las jornadas, me gustaría hacer alguna apreciación de algunas de vuestras consultas. En primer lugar, me gustaría responder una petición efectuada por Susana Villalba, que, bueno, la pregunta que ella efectuaba era si nos tenemos que seguir rigiendo por el concepto de homeostasia o por el concepto de alostasis. Bueno, esto es todavía un tema de debate. No hay ninguna, de alguna otra manera, no hay ningún resultado contundente en cuanto a posicionarnos con una terminología u otra o con un concepto u otro. Sin embargo, el término de alostasis o alostasia va poco a poco ganando terreno, ¿no? Y básicamente esto tiene que ver con que la homeostasis se refiere básicamente a un estado, a un parámetro, ¿no?, biomédico que de una u otra manera rige la fisiología normal, ¿no?, que entendemos como normal. Esto pudiera ejemplificarse, por ejemplo, con valores relacionados con la glucosa en sangre, como la presión arterial, como valores como la insulina, ¿no? Cualquier cantidad en términos biométricos debiera existir de estas sustancias. Y sabemos que hay un margen entre ellas y que se consideraría anómala el valor o antifisiológico por encima o por debajo de estos valores. Es decir, de alguna u otra manera, el concepto de homeostasis está de alguna u otra manera clínicamente establecido por parámetros biomédicos en los cuales se considera normal el que estas sustancias, por ejemplo, se encuentren en determinados parámetros. Sin embargo, el modelo de alostasis trata de salirse un poco de esa estandarización y pretende de alguna u otra manera cambiar conceptualmente lo que entendemos como comportamiento fisiológico adecuado, ¿no? Entonces, básicamente, el término alostasis se define como la estabilidad a través del cambio, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que la estabilidad o la capacidad de afrontamiento de las situaciones por parte del organismo es mayor cuando el organismo tiene más capacidad de flexibilizarse ante la demanda, ¿no? Es decir, si yo tengo capacidad de adaptarme a estímulos más estresores, ¿sí?, mi fisiología va a estar mucho más apta para responder al medio. Eso es lo que diferencia el concepto de alostasis versus el concepto de hemostasia, en donde el término de hemostasia establece un parámetro rígido. Sin embargo, el concepto de alostasis lo que promueve básicamente es un parámetro móvil, ¿no?, con una gran cantidad de flexibilidad para poder acudir a una demanda incluso inesperada, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un deporte de exigencia, mi capacidad de responder a una carga alostática va a ser mucho mayor. Sin embargo, si soy un individuo sedentario, mi capacidad de responder a una carga alostática va a ser menor. Pero no hay un parámetro estanco establecido de normalidad en cuanto a la capacidad física, sino que eso va a depender de cada individuo y del estímulo a lo cual va a estar sometido. Espero haber podido, Susana, responder a tu pregunta. Por otro lado, la otra pregunta que también nos hacían en las jornadas eran qué estructura neuroanatómica por parte de Emo-Moe, Emo-Mo, nos consultaba que si podríamos determinar qué estructura neuroanatómica justificaría la integración de la información sensorial inconsciente con la corrección de la actividad motora.
En ese sentido, bueno, en principio, por supuesto que el cerebro nunca posee una estructura específicamente determinada para una función en concreto, ¿no? Sino cabe resaltar de que cualquier análisis que hagamos del cerebro es imposible encontrar una estructura neuroanatómica que actúe por sí sola, sino que, por supuesto que hay estructuras neuroanatómicas que se dedican a funciones bastante bien establecidas, pero siempre en conexión o en conjunción, ¿no?, con otras actividades de otras áreas u otros núcleos. En el caso de la información sensorial inconsciente, que yo entiendo de esa pregunta, espero haber entendido bien, que se refiere fundamentalmente a la interocepción, ¿no? Lo que pudiéramos entender como la, eh, la que se corresponde con el estado corporal, con la percepción del estado corporal, sin tener que ser consciente. Me imagino que esa es la pregunta de este colega. ¿Y qué relación hay entonces con ese estado? O sea, ¿qué estructura estaría representando ese estado de información interoceptiva inconsciente y qué relación o qué vínculo o cuál podría ser el puente neuroanatómico hacia la acción motora? Bueno, lo hemos dejado de alguna u otra manera establecido en las jornadas. Si alguien necesita ampliar en este sentido, que recurra a la ponencia de nuestro compañero Jorge, pero sería la corteza insular, al parecer, la estructura que integra la información interoceptiva y que también se encarga de alguna u otra manera de asociarse con los aspectos más de tipo sensorial exteroceptivo, por ejemplo, y la comunicación que ésta posee con la corteza cingulada anterior, como perfectamente dio a conocer el profesor Jorge, ese es el puente neuroanatómico que existe con el control del sistema motor. Entonces, para resumir, esa información sensorial inconsciente, lo que llamaríamos interocepción, encontraría su base operativa a nivel de la corteza insular, del córtex insular, y esta a su vez, la cual posee una conexión muy estrecha con la corteza cingulada anterior, operaría conjuntamente con la corteza cingulada anterior para tomar comando, para tomar control sobre el comportamiento motor, sobre el sistema motor. Esos por lo menos son las dos áreas de mayor relevancia en lo que respecta a la conexión entre interocepción y control motor. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero haber contribuido un poco con estas respuestas a esas dos preguntas en principio, y si alguien tenía alguna duda que acarreaba de las temáticas que hemos ofrecido y se sienten satisfechos o han podido resolverlas con esta información, bueno, esa es la idea de esta pequeña entrada. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente me resulta muy grato volver a comunicarme con ustedes. Esperemos que hayan vuelto a disfrutar de las jornadas y que esta pequeña exposición haya podido solventar sus dudas. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo y comunicando para próximos eventos. Adiós.